Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a la Junta por invitarnos a esta jornada y también a todos los asistentes. Yo me toca hablar del garradón y de las obligaciones derivadas para las empresas, en particular en los lugares de trabajo. ¿Qué es el garradón? Ya nos han hablado un poco los anteriores ponentes, pero voy a hacer como un pequeño resumen para, digamos, situarnos antes de empezar a hablar con la normativa, que es bastante extensa. Es un gas radiactivo de origen natural que procede de la desintegración del uranio presente en las rocas y en el suelo y que desde allí migra hacia el exterior a través de fenómenos como son la difusión y la advección. Este gas, a través de fisuras, grietas, se va a introducir en los edificios. Habitualmente se va a concentrar en las zonas más bajas, como pueden ser sótanos, pero también tenemos que tener en cuenta otras vías de entrada, como va a poder ser el agua, que ya se ha hablado de ella, en forma de aerosol, ejemplo las duchas, o los materiales de construcción, por su contenido el radio. El radio también es un elemento de la desintegración del uranio. Pero como nos han comentado, el problema del gas radón es realmente su progenie. Son sus descendientes de vida corta, que son sólidos y que se adhieren a las partículas que hay en el ambiente y pueden llegar al tracto respiratorio. Son emisores de radiación alfa de alta energía y pueden alterar las células del epitelio pulmonar, con lo cual pueden provocar cáncer, con lo cual estamos ante un problema no solo de salud pública, sino de salud laboral, como bien se ha dicho. Bueno, y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver un poco cómo ha evolucionado desde el año 2001, que tenemos nuestro primer reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, hasta el año 2022, que se aprobó el reglamento de protección a la salud contra los riesgos derivados a las radiaciones ionizantes. Entre ellos, 2 directivas europeas. ¿Y qué ha pasado? Porque casi han pasado 21 años. Pues en el año 2001 se publica el Real Decreto 783 del 2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y que transpone la Directiva 96/29 Euratom. Es la primera vez que se contempla la exposición a radiaciones de origen natural en actividades laborales no incluidas en el ciclo del combustible nuclear. En particular, en el título 7, que hace mención a las fuentes naturales de radiación, contempla o requería que la autoridad competente a los titulares de estas actividades en las que hemos dicho existían fuentes naturales de radiación, la realización de estudios. ¿Para qué? Para determinar si podía existir un incremento significativo de la exposición para trabajadores o miembros del público que no pudiera ser despreciable desde el punto de vista radiológico. ¿Cuáles eran estas actividades y lugares? Pues ya nos lo decía en 2001. Nos decía que estas actividades, entre ellas estaba la exposición a la inhalación de torón, de radón, y entre los lugares, la radiación gamma, y entre los lugares, establecimientos termales, cuevas, minas y lugares subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas. ¿Qué pasa? Que no se define quién es esa autoridad competente. Con lo cual, van a pasar 9 años hasta que se publica el Real Decreto 1439 de 2010 y que modifica al Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes. Y ahora sí, ahora ya nos dice que los titulares de las actividades laborales en las que existen fuentes naturales de radiación y en las que no están incluidas en el apartado 1 del artículo 2, o sea, no que están dentro del ciclo del combustible nuclear, tienen que declarar las actividades. ¿Ante quién? Ante el órgano competente en materia de industria de las comunidades autónomas en donde se realicen esas actividades, que tienen que realizar estudios. Esto ya nos lo decía antes, para determinar si existía ese incremento significativo que pudiera ser preocupante. Que esas declaraciones se tenían que llevar a un registro. Se crea el registro de actividad natural registro de actividad natural de las fuentes. Ahora mismo no me sale, pero vamos, se crea el registro de estas actividades que están relacionadas con la radiación natural. Incluso nos dice cuál es el contenido del estudio cuando
el tema es la exposición al radón. Pues ya era necesario describir la instalación, mediciones, resultados, los puestos, la permanencia, incluso las acciones previstas o adoptar. Pero ¿qué pasa? Que el reglamento no establecía criterios radiológicos, a partir de los cuales se debían de adoptar medidas de protección o corrección. Es entonces cuando en 2012 el Consejo va a publicar la instrucción IS-33, que la vemos ahí. Y entonces nos va a indicar un nivel de referencia para lugares de trabajo, 600 becquerelios metro cúbico, y si hay elevada de permanencia al público, ese nivel se reduce a la mitad. Estos lugares de elevada permanencia al público pues, son las guarderías, las residencias, hospitales, y se establecen valores de dosis efectiva a los trabajadores cuya superación requeriría medidas correctoras o dispositivos de vigilancia. Los vemos ahí. Menos de 1 milisievert no necesitaría control, entre 1 y 6 milisievert sí se debería aplicar un nivel bajo de control y más de 6 milisievert un nivel alto de control. También se establecían concentraciones de radón en lugares de trabajo en los que se debían de adoptar medidas correctoras o dispositivos de vigilancia. Menos de 600 becquerelios no se necesitaba control, es entre 600.000 un nivel bajo de control y por encima de 1.000 un nivel alto. La instrucción también daba criterios sobre la aplicación total o parcial del título 7, que era la exposición a las fuentes naturales de radiación, y determinaba en qué casos esos estudios tenían que aplicarse. Nos daba el contenido de la declaración de actividades, cuándo se tenían que remitir los estudios al órgano competente, y en el anexo había un listado no exhaustivo de las actividades cuyos titulares debían realizar los estudios. También para, digamos, dar facilidad de cumplimiento al Reglamento de Protección de Radiaciones Ionizantes, al título 7, el Consejo va a publicar durante este tiempo una serie de guías, como puede ser la Guía de Seguridad 11.4, que establece la metodología para la evaluación de la exposición de radón en lugares de trabajo, la Guía de Seguridad 11.2, del control de la exposición a fuentes naturales de radiación, y la Guía de Seguridad 11.01, que daría las directrices sobre la competencia de los laboratorios y los servicios de medición de radón en aire. Y la preocupación del radón va en aumento, el conocimiento también. ¿Qué pasa? Que desde Europa se ve la necesidad de publicar una nueva directiva. Y es aquí cuando aparece la Directiva 2013-59 Euratom. Importante que aquí no solo va a establecer obligaciones a los titulares de actividades, aquí también va a establecer obligaciones a los Estados. En el artículo 100.3 nos indica que los Estados miembros deben de identificar aquellas zonas en las que se espere que el promedio anual de concentración de radón en un número significativo de edificios supere el nivel nacional correspondiente. La directiva nos habla de un nivel de referencia, 300 becquerelios metro cúbico. Algunos países han adoptado un nivel inferior, ¿vale? Nosotros hemos sido de los últimos en su transposición. Hemos adoptado los 300 y establecía, como hemos dicho, normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes en el espacio comunitario. El plazo de transposición, 6 de febrero de 2018. ¿Qué pasa? Que no va a transponerse en esa fecha. El objetivo, disminuir la incidencia de cáncer debido al radón en la población. Un enfoque integral, viviendas, lugares de trabajo y edificios públicos. Implantar políticas de apoyo, coordinar iniciativas a nivel estatal, autonómico y local, transferir conocimiento y concienciar a la población. En 2017, el Consejo publica el mapa potencial de radón en España. Ya nos han hablado de ellos, no voy a hablar. Cartografía del potencial de radón en España en función del nivel potencial de radón. Y se identifican esas zonas en las que un número significativo de edificios superan ese valor, de 300 becquerelios metro cúbico. Y llegamos al 2020, al 2019, que se publica el Real Decreto 732 de 2019 y modifica el Código Técnico de la Edificación.
una de las obligaciones como que imponía la directiva. Esa modificación, ¿qué hace? Se crea una nueva sección de protección frente al radón en el documento de salubridad, la HS6, en el cual se establece el nivel de referencia que nos marcaba la directiva, 300 becquerelios metro cúbico, y va a clasificarse los municipios en función del potencial de radón en zona 1 y zona 2. Se va a aplicar para obras nuevas y reformas y en función de donde se encuentren se van a adoptar unas soluciones constructivas u otras. ¿Vale? De eso no me voy a extender porque tengo mucha normativa y creo que lo hará el compañero. Importante, voy a citar la guía de rehabilitación frente al radón elaborada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en el que pone ejemplos de soluciones constructivas y que se puede descargar, yo creo que en la página del Código Técnico de la Edificación, según esté en una zona u otra. Y llegamos a nuestro reglamento de protección de la salud contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, el Real Decreto 1029/2022, que lo vamos a llamar RPSI. Vale, ¿cuáles son las novedades? Las novedades es que la protección a las fuentes de radiación natural se contemplan de forma integrada. Antes estaban solo en el título 7, ahora se contemplan de forma integrada. Hablaremos más tarde de los lugares de trabajo. Uno de los objetivos, impulsar y aprobar un plan nacional contra el radón. Ya no lo estaba también exigiendo la directiva. Y establece un nivel de referencia de radón en recintos cerrados y en exposición ocupacional en nivel de dosis anual a partir del cual la exposición es planificada. ¿Cuál es el objeto de este reglamento de protección a la salud de radiaciones ionizantes? Pues establecer las normas para la protección de la salud y de los miembros del público contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes. En el título 7 se contemplan todas las situaciones de exposición existente y en particular nos habla de la exposición de trabajadores o de miembros del público al radón en recintos cerrados. El artículo 72 establece el nivel de referencia de radón como 300 becquerelios metro cúbico de promedio anual en recintos cerrados. ¿Y dónde nos encontramos las obligaciones del titular? Pues en el título 7, en el capítulo 3 de la sección primera y en el artículo 75. Y nos viene a decir que los titulares de las actividades de lugares de trabajo que vamos a mencionar a continuación deben estimar el promedio anual de la concentración de radón de todos los lugares a los que los trabajadores puedan acceder o permanecer por motivo del trabajo, excluyendo las zonas al aire libre. ¿Y cuáles son estos lugares? Lugares de trabajo subterráneos, tales como obras, túneles, minas o cuevas, lugares donde se procese, manipule o aproveche agua de origen subterráneo, actividades termales y balnearios, y luego aquí muy importante porque nos incluye todos los lugares de trabajo situados en planta bajo rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria, que se definirían en el artículo 79. El listado de términos municipales de actuación prioritaria estaba pendiente, estábamos esperando porque era obligatorio desde el 22 de junio de 2024 y finalmente, aunque esto es un poco un spoiler, la instrucción IS 47 nos ha dicho cuál es, que era lo que veníamos sospechando, la zona 2 del Código Técnico de la Edificación. Y otro pequeño spoiler, esa instrucción IS 47 va a disponer que todas las mediciones que se realicen pueda disponer el Consejo de Seguridad Nuclear para enriquecer ese mapa de potencial de radón y también, cuando se precise, actualizar ese listado de términos municipales de actuación prioritaria. Y llegamos a las obligaciones del titular. ¿Cuáles son las obligaciones del titular? Pues tiene que estimar, como hemos dicho, el promedio anual de la concentración de radón. Si la concentración es superior a 300 becquerelios metro cúbico en un lugar de trabajo, debe tomar las medidas oportunas para reducir las concentraciones y o la exposición al radón. Realizado esto, debe reevaluar la concentración promedio anual de radón en el lugar de trabajo y si a pesar de las medidas adoptadas sigue siendo por encima de 300 becquerelios metro cúbico en promedio anual, debe cumplir con lo establecido en el artículo 19 y demás artículos de aplicación.
¿quién tiene que estimar el promedio anual de la concentración de radón? Está claro, el titular de la actividad laboral, y para ello puede contar con el asesoramiento de una unidad técnica de protección radiológico. Se tiene que basar en medidas de larga duración y también en las guías e instrucciones que publique, ya nos dice, el Consejo de Seguridad Nuclear. El laboratorio que tiene que realizar las mediciones tiene que ser un laboratorio acreditado conforme la norma UNN 17025. Importante, es el titular de la actividad el que tiene que comprobar que esta acreditación está en vigor y, como nos han dicho, tiene que tener el servicio acreditado. En este caso, medición de radón en aire. Los resultados se van a reflejar en un informe en el que hay que identificar el autor, autores, relación contractual con la empresa o cargo, las conclusiones, resultados y la fecha. Este informe, ¿quién lo puede realizar? Pues nos dice que puede ser el titular de la actividad, trabajadores designados, un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno o una UTPR. El informe de resultados debe de estar disponible a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, administraciones públicas, Consejo de Seguridad Nuclear y los trabajadores. Y como hemos dicho que cuando se superaban esas concentraciones de promedio anual de radón, una vez se habían adoptado medidas y seguíamos teniendo valores elevados, se aplicaría el artículo 19 y siguientes. ¿Qué nos dice el artículo 19? Lo primero que nos dice es que el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes y las medidas de protección radiológica se deben de considerar de manera integrada en los planes de prevención de riesgos laborales, en las evaluaciones de riesgos y en las planificaciones de la actividad preventiva. ¿Qué pasa si nos encontramos en un lugar de trabajo en que hay zonas en las que pueden acceder los trabajadores con concentraciones superiores a 300 becquerelios metro cúbico? En estos casos nos habla del titular de la práctica. Cuando habla de titular de la práctica, hace mención a instalaciones nucleares y radiactivas. Cuando se identifiquen en estas zonas lugares con promedio anual de concentración de radón superiores a los 300 becquerelios, en estos casos se tiene que identificar los trabajadores expuestos al radón. Y estimar las dosis efectivas, que no se deben de computar en el caso del artículo 18 y 22. Es decir, si tenemos una instalación nuclear y radiactiva con zonas en las que puede existir lugares con exposición a radón por encima de los 300 becquerelios y estimamos esas dosis efectivas de los trabajadores, no se pueden utilizar para computar que pase un trabajador de categoría B a A o para, digamos, que una zona pase de vigilancia controlada o clasificar una zona superior, digamos, de clasificar. Bueno, ahora mismo me estoy liando. En definitiva, pero lo que sí hay que hacer es identificar a aquellos trabajadores que están expuestos al radón, que van a ser los que van a recibir dosis superiores a 6 milisievert por año oficial, y clasificar y señalizar como zonas de radón aquellas en las que exista una concentración de radón superiores a 6 milisievert por año oficial. ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar en los lugares de trabajo? Pues cuando en algunos de los lugares de trabajo a los que se refiere el artículo 75, que los hemos visto hace un momento, haya trabajadores cuya dosis efectiva anual de vida a radón pueda ser superiores a 6 milisievert, el titular de la actividad laboral debe de establecer las medidas de protección radiológica que se citan a continuación. Deben de estar en función del riesgo asociado y en función se establecen en estos artículos. Límite de dosis de trabajadores expuestos, estimación de dosis efectivas de trabajadores expuestos, clasificar trabajadores expuestos al radón cuando tenga su dosis efectiva de 6 milisievert, clasificar y señalizar las zonas como zonas de radón cuando pueda durar a una dosis efectiva superior a los 6 milisievert por año oficial, informar y formar a los trabajadores, vigilancia radiológica en el lugar de trabajo, vigilancia individual, dosimetría diaria, historial dosimétrico, en fin, las medidas que veis a continuación. Pero la normativa es compleja y establece también otra serie de obligaciones, como son declaración y estudios. Y en enero
de este año, en diciembre de 2024, se publica un Real Decreto, el 1217-2024, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y otras actividades relacionadas con las radiaciones ionizantes, que es el que va a establecer el régimen de registro de las actividades laborales con exposición al radón, que va a establecer los plazos de mitigación y registro y que va a establecer las funciones de las UTPRs. En el artículo 103 nos indica cada cuánto tenemos que hacer la declaración y los estudios adicionales y cómo se tiene que realizar. Y otra vez encontramos que cuando en un lugar de trabajo se identifique que los trabajadores pueden acceder a zonas con concentraciones superiores a 300 becquerelios metro cúbico en promedio anual de concentración, ya sea bien porque se ha requerido, digamos, en las estimaciones de promedio anual que se indicaban en el artículo 75 o por otra circunstancia, el titular de la actividad laboral debe declarar esta situación ante el órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique ese centro de trabajo. Este artículo también nos hace un pequeño matiz y dice que ese órgano competente de la comunidad autónoma va a ser definido por cada una de las comunidades autónomas. Hasta ahora era en materia de industria. Que se deben de hacer mediciones de radón en las zonas afectadas, según la periodicidad del Consejo de Seguridad Nuclear establezca mediante instrucción, y que se debe informar a trabajadores y sus representantes de los resultados de la evaluación de las mediciones y de las actuaciones de mitigación o protecciones requeridas. En definitiva, cuando tengamos zonas con concentración promedio anual superior a 300 becquerelios, pero ninguna zona de permanencia tenga una concentración superior a 1000 becquerelios, o sea, tengamos concentraciones entre 300 y 1000 becquerelios, la declaración que hablábamos ante ese órgano competente de la comunidad autónoma es obligatorio en un plazo de un año natural a partir de la fecha del informe de resultados. Pero, si se llevan a cabo acciones correctoras, constructivas o mecánicos, durante ese plazo inicial se amplía el plazo a un año desde la finalización de las acciones, con lo cual tendríamos 24 meses. Si cuando se finalizan ese periodo se vuelve a estimar el promedio anual de la concentración de radón y está por debajo de los 300 becquerelios, quedaría exento de declaración, que es lo que acabo de comentar. ¿Qué pasa si nos encontramos zonas de permanencia con concentración de radón superiores a 1000 becquerelios metro cúbico en promedio anual? La declaración es obligatoria. Aquí se debe declarar en un plazo de un mes desde la fecha del informe de resultados, sin importar si se han adoptado acciones correctoras. Es obligatorio, el titular de la actividad tiene que contratar una UTPR antes de iniciar acciones que esté autorizada en materia de radiación natural para el diseño e implantación de medidas correctoras. Entre las acciones correctoras debe de incluir medidas no constructivas, es decir, medidas para reducir la concentración de radón o, en su defecto, el control de la exposición y de la dosis. Y si procede y se pueden contemplar soluciones constructivas, se requiere que vaya acompañado de un informe elaborado por un profesional competente en proyectos técnicos. El informe que elabore la UTPR debe de incluir la estimación de la dosis efectiva anual antes y después de aplicar las acciones, y este informe debe ser remitido al Consejo de Seguridad Nuclear en un plazo no superior a un mes desde su emisión. También establece una serie de requisitos de vigilancia de dosis. Cuando la dosis efectiva es superior a 6 milisievert al año por año oficial, el asesoramiento es obligatorio. Hay que contar con una UTPR autorizada para radiación natural. Hay que elaborar e implementar un programa de vigilancia de dosis y remitir la información al Consejo de Seguridad Nuclear en un plazo de 6 meses desde la recepción. Durante el primer semestre del año hay que remitir la información sobre las dosis asignadas a los trabajadores. Y si nos encontramos con dosis efectivas superiores a 20 milisievert al año, hay que adoptar acciones inmediatas, correctoras de forma urgente, incluyendo la reubicación de trabajadores. Y por último, el 1 de mayo
se publica por fin la IS 47 y el objetivo de esta instrucción es la aprobación de los términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, con lo cual daba ya cumplimiento al artículo 79 del reglamento del RPSI y del Plan Nacional contra el Radón. También va a definir el método para la planificación, ejecución y actualización de esos estudios de medición de concentración de radón para la evaluación del promedio anual en los lugares de trabajo situadas en planta baja o baja rasante en los términos municipales de actuación prioritaria. Establece el contenido del informe, los criterios aplicable, lo que he dicho, a planta baja y baja rasante, los mecanismos para informar de información y consulta a los trabajadores. Y me acaban de decir que me corre tiempo, voy a intentar correr. Bueno, al final, aquí un poco establece cuál es cuál es la metodología o planificación que hay que tener en cuenta para realizar esos informes. Tenemos que considerar las plantas bajas y plantas bajo rasantes, identificar zonas homogéneas. Los criterios hay una tabla en los que se establece una serie de criterios en función de las características constructivas del centro de trabajo. Hay que evaluar los posibles gradientes de concentración a radón y consultar a los trabajadores cuáles son las áreas de mayor permanencia. Una cosa que no he dicho, pero que es muy importante en esta instrucción y que también clarifica, es que da una serie de definiciones que hasta ahora, digamos, no teníamos claras. Y no me da tiempo a repasarlas, pero conviene leerlas porque se hace una diferencia entre centro de trabajo, lugar de trabajo, hace una diferencia entre medidas y mediciones y titular de la actividad laboral. Aquí un poco sería cómo tiene que ser ese criterio de número y ubicación de detectores, cómo se tiene que hacer, que hemos dicho que tiene que haber un detector por cada, en función de la superficie, uno por cada zona, y si es menor de 200 metros cuadrados tiene que haber dos. Hay zonas que no se debe colocar, como son las zonas de tránsito y espacios con ocupación anual inferior a 50 horas. La altura también nos lo dice, a 50 centímetros y 2 metros. Hay que evitar las paredes, las corrientes de aire, las fuentes de calor. Hay que detallar la fecha, hora y condiciones de la instalación y retirada. Las condiciones de medición tienen que garantizar los hábitos ordinarios durante ese periodo. El periodo de medición, ya también nos lo concreta, al menos 3 meses, preferiblemente de octubre al 31 de mayo, o un año natural dividido en periodos trimestrales. En el caso de centros de trabajos, nuevas aperturas, hay que iniciar las mediciones, un plazo de 6 meses, y cada cuánto nos dice hay que actualizar estos estudios. Cada 10 años, si se mantienen por debajo de ese nivel de referencia, o cada 5 años en el resto de los casos. Cuando se realicen modificaciones o alteraciones que puedan afectar al edificio, se debe de medir en un plazo máximo de 6 meses y conviene reevaluar al menos un tercio de los puntos en las que la concentración de radón supere los 300 becquerelios metro cúbico en promedio anual. Nos da el contenido del informe, que lo tenemos aquí, y muy importante, los mecanismos de información y consulta a los trabajadores. Hay que comunicar el estudio a los trabajadores, su finalidad y las medidas preventivas a adoptar durante la medición. Es es obligatorio consultar a los trabajadores, consulta previa sobre las áreas de mayor permanencia, documentar esa participación y posteriormente hay que informar a los trabajadores sobre los resultados obtenidos y especialmente si se detectan niveles superiores al umbral normativo. Como hemos dicho, el Consejo de Seguridad Nuclear establece una disposición en que todas esas mediciones se van a incorporar para, nutrir ese mapa potencial de radón y permitir modificar, que sea un instrumento vivo, el mapa potencial de radón, y permitir modificar la clasificación de términos municipales para una actuación prioritaria. Ese informe de resultados se tiene que integrar en la evaluación de riesgos, tiene que estar disponible, como hemos dicho, a disposición de la inspección, del Consejo de Seguridad Nuclear y otras administraciones públicas. Y en casos determinados hay que presentar registro. Aquí es un poquito las tablas, en este esquema. Ya no me entretengo más, pero resume un poco todo lo que he dicho. Importante y último,
La instrucción es vinculante y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones según la ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Energía Nuclear. Es el Consejo de Seguridad Nuclear el responsable del régimen de inspección de prácticas, actividades y demás situación de exposiciones y entidades. Y la Inspección de Trabajo, así como otras administraciones públicas competentes en materia laboral, colaborarán con el Consejo de Seguridad en su vigilancia y cumplimiento. Y ya está todo. Muchas gracias.